El escándalo que envuelve a Juan Carlos Monedero ha adquirido tal relevancia que ha logrado sacudir incluso a los sectores mediáticos que tradicionalmente han mostrado una afinidad ideológica con Podemos y la izquierda en general. En este contexto, uno de los episodios más llamativos se produjo durante la emisión del programa Más vale tarde, transmitido en La Sexta este viernes, cuando el periodista Iñaki López, quien hasta ahora había sido percibido como una figura cercana a la narrativa progresista y al propio Podemos, rompió con la postura habitual de la cadena y arremetió con inusual dureza contra el exdirigente de la formación morada. Su intervención, marcada por una crítica directa y sin concesiones, sorprendió a la audiencia y generó un amplio revuelo en redes sociales, donde el debate sobre el doble rasero de Podemos se intensificó aún más. Lo que más llamó la atención del público no fue solo el contenido de sus declaraciones, sino el hecho de que vinieran de un periodista que en otras ocasiones había mostrado cierta simpatía hacia el partido de Monedero. La Sexta, conocida por su línea editorial afín a los postulados de la izquierda, rara vez había adoptado un tono tan crítico con una figura emblemática del partido. Sin embargo, la magnitud del escándalo fue tal que ni siquiera López pudo obviarlo, viéndose obligado a admitir lo que muchos ya venían señalando desde hace tiempo: que Podemos ha caído en las mismas prácticas que tanto criticó y que, cuando se trata de sus propios dirigentes, la contundencia de su discurso moralista se desvanece. A lo largo del programa, se recuperaron algunas declaraciones de Monedero del año 2014, en las que el entonces dirigente aseguraba, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas, que cualquier persona involucrada en casos de corrupción, delitos económicos, acoso o violencia de género debía ser expulsada de inmediato de Podemos. En aquellos años, la formación irrumpía con fuerza en el panorama político español, presentándose como un proyecto renovador, dispuesto a erradicar las malas prácticas de la vieja política. Su discurso, en ese momento, se basaba en la denuncia de la corrupción, en la reivindicación de la transparencia y en la promesa de una gestión ética y honesta, sin privilegios ni impunidad. Monedero, como uno de los ideólogos más visibles del partido, no solo defendía estos principios en sus intervenciones públicas, sino que los utilizaba activamente como arma arrojadiza contra sus adversarios políticos. Cada vez que un escándalo de corrupción o un caso de conducta reprobable salpicaba a un dirigente de otro partido, Monedero no dudaba en exigir dimisiones inmediatas, presentándose a sí mismo y a su formación como ejemplos de integridad y rectitud moral. Sin embargo, los acontecimientos recientes han puesto en entredicho la coherencia de Podemos en la aplicación de estos principios. La actitud del partido ante el escándalo de Monedero dista mucho de la severidad con la que en el pasado exigían responsabilidades a los demás. En lugar de actuar con la misma contundencia que reclamaban a otros, los dirigentes de Podemos han optado por un silencio incómodo o por respuestas ambiguas que, lejos de disipar las dudas, han reforzado la percepción de que el partido aplica un doble rasero cuando los escándalos afectan a sus propias filas. Este contraste ha provocado una oleada de críticas, no solo por parte de los sectores opositores, sino también dentro del propio electorado progresista, donde muchos votantes comienzan a cuestionar si Podemos realmente representa una alternativa ética o si, por el contrario, ha caído en las mismas dinámicas de opacidad y complacencia que denunciaban en otros. La reacción del público ha sido especialmente significativa en redes sociales, donde se ha generado un intenso debate sobre la credibilidad del partido. Muchos usuarios han recordado la inflexibilidad con la que Monedero y otros dirigentes de Podemos juzgaban a sus rivales políticos en el pasado, contrastándola con la falta de contundencia que ahora exhiben en su propia crisis interna. Los comentarios más críticos apuntan a que el partido, lejos de ser un agente de cambio, ha terminado replicando los mismos vicios de la casta política a la que tanto atacaban. Además del impacto mediático y político, este episodio ha evidenciado una erosión en la confianza de buena parte del electorado de izquierda. Podemos, que en sus primeros años logró movilizar a miles de votantes con su promesa de regeneración democrática, enfrenta ahora una crisis de credibilidad que podría tener consecuencias en futuras elecciones. La desilusión de quienes creyeron en el proyecto original de la formación es palpable, y cada nuevo escándalo contribuye a la sensación de que la distancia entre el discurso y la realidad del partido es cada vez mayor. El hecho de que un periodista como Iñaki López, quien hasta ahora había sido percibido como un comunicador afín a la izquierda, haya decidido confrontar este tema de manera abierta en La Sexta es una señal clara de hasta qué punto la situación se ha vuelto insostenible. Su intervención en Más vale tarde no solo evidenció las contradicciones de Podemos, sino que también marcó un punto de inflexión en la relación entre la formación y ciertos sectores mediáticos que, hasta ahora, habían sido más benevolentes con ellos. Este escándalo ha dejado en evidencia que la imagen de integridad y transparencia con la que Podemos intentó diferenciarse en sus primeros años está más comprometida que nunca.
A medida que se acumulan los casos en los que el partido muestra indulgencia con sus propios dirigentes, resulta más difícil para su liderazgo sostener el relato de que representan una política distinta. En este contexto, las palabras de Monedero en 2014, que alguna vez sirvieron como símbolo de la firmeza ética del partido, ahora resuenan como un recordatorio incómodo de la incoherencia que ha terminado definiendo a Podemos en su etapa actual. A lo largo de los años, Podemos se ha presentado como un partido comprometido con la regeneración democrática, la transparencia y la lucha contra cualquier forma de abuso de poder. Desde su nacimiento, la formación liderada en su momento por Pablo Iglesias se mostró inflexible con los casos de corrupción, violencia de género o cualquier comportamiento que atentara contra los principios de ética y justicia que decían defender. Bajo este paraguas de moralidad, fueron implacables con sus adversarios políticos, exigiendo dimisiones inmediatas y señalando con dureza cualquier conducta que consideraban inapropiada dentro de otros partidos. Sin embargo, la realidad ha demostrado que aquellas declaraciones grandilocuentes no eran más que un discurso conveniente, empleado para ganar adeptos y consolidarse en el escenario político español. El caso de Juan Carlos Monedero, una de las figuras más emblemáticas de Podemos, ha puesto en evidencia que los principios que en su momento esgrimieron con tanta contundencia se han convertido en un lastre cuando los afectados son parte de su propio círculo. Las acusaciones de violencia sexual contra Monedero han sacudido los cimientos del partido, obligándolos a tomar una postura que, lejos de ser ejemplar, ha sido decepcionante para muchos de sus seguidores. Mientras que en el pasado clamaban por la dimisión de cualquier político envuelto en escándalos, esta vez han optado por el silencio absoluto, evitando cualquier tipo de pronunciamiento claro y relegando el asunto al olvido mediático. Lo más sorprendente no es solo el silencio del partido, sino la falta de consecuencias reales para Monedero. Lejos de ser apartado, sigue formando parte del entorno de Podemos, manteniendo sus privilegios y su cercanía con la cúpula directiva. Su presencia en eventos, su acceso a círculos de poder y su influencia dentro de la organización se han mantenido intactos, evidenciando que la vara de medir es distinta cuando se trata de uno de los suyos. Aquella tolerancia cero con la que atacaban a sus rivales políticos ha desaparecido por completo cuando el señalado pertenece a su propia estructura de poder. Este doble rasero no ha pasado desapercibido, y si bien algunos sectores del partido intentan minimizar la crisis, la reacción del público y de algunos medios de comunicación ha sido contundente. Uno de los momentos más impactantes de este escándalo ocurrió en el programa Más vale tarde, emitido en La Sexta, donde el periodista Iñaki López rompió con la postura habitual de su cadena y arremetió duramente contra Podemos y su falta de coherencia en este asunto. La dureza de sus palabras sorprendió a la audiencia, ya que López ha sido históricamente un comunicador cercano a los postulados de la izquierda, y en particular, a la línea ideológica de Podemos. Sin embargo, en esta ocasión, no pudo evitar señalar la contradicción evidente que el partido estaba mostrando con el caso de Monedero. Lejos de hacer una crítica superficial, López decidió profundizar en la cuestión y desmontar con ironía y sarcasmo la postura del partido. Con su característico tono mordaz, puso sobre la mesa el trato de favor que Monedero sigue recibiendo dentro de la formación, pese a la gravedad de las acusaciones en su contra. En un momento especialmente incisivo, el periodista lanzó una frase que resonó con fuerza en las redes sociales y en la opinión pública. Si tus acciones contradicen completamente los valores feministas de la organización, no pasa nada. Puedes seguir participando en el Consejo Estatal y codeándote con la cúpula en la zona VIP de los actos del partido. Su comentario, cargado de sarcasmo, dejó en evidencia que Podemos ha optado por ignorar su propio discurso cuando le resulta incómodo aplicarlo dentro de sus propias filas. La audiencia, sorprendida por la contundencia de sus palabras, no tardó en reaccionar en redes sociales, donde miles de comentarios respaldaban su postura y criticaban el doble rasero del partido. Pero la crítica de López no se quedó solo en lo simbólico. También decidió confrontar directamente a Ione Belarra, actual secretaria general de Podemos, quien había intentado justificar la falta de una postura clara por parte del partido. Belarra argumentó que la decisión de no hacer públicas las acusaciones contra Monedero se debía a la necesidad de proteger la privacidad de las víctimas. Sin embargo, este intento de defensa se desmoronó en cuestión de minutos, cuando López desmontó su argumento en directo, de una manera implacable. El periodista no dudó en señalar que las denunciantes nunca solicitaron anonimato, sino que pidieron explícitamente que Monedero fuera apartado de la formación. No entiendo por qué nos miente, señora Belarra, afirmó López con una franqueza poco habitual en un medio que hasta ahora se había mostrado más cauto con Podemos. Su comentario, lejos de ser una simple observación, fue una acusación directa contra la líder del partido,
dejando claro que su versión de los hechos fue desmentida en cuestión de horas por fuentes cercanas al caso. Este episodio marcó un punto de inflexión en la cobertura mediática del escándalo, pues demostró que incluso dentro del entorno periodístico más afín a la izquierda están surgiendo voces que ya no están dispuestas a encubrir las contradicciones de Podemos. La reacción de Belarra, lejos de apaciguar las críticas, solo sirvió para avivar aún más la polémica, alimentando la percepción de que el partido ha preferido barrer el problema bajo la alfombra en lugar de afrontarlo con la transparencia y la firmeza que exigieron en su momento a los demás. A medida que pasan los días, la presión sobre Podemos sigue aumentando. Cada nuevo silencio por parte de sus dirigentes, cada intento de esquivar el tema, y cada contradicción que queda al descubierto refuerza la idea de que la formación se ha alejado de los principios que en su día los hicieron ganar el apoyo de miles de ciudadanos desencantados con la política tradicional. El problema ya no es solo Monedero, sino lo que su caso simboliza, la evidencia de que Podemos ha caído en las mismas dinámicas de encubrimiento y protección interna que tanto denunciaron en el pasado. Este escándalo ha dejado claro que la imagen de integridad que el partido intentó construir se ha resquebrajado, y ahora enfrenta el desafío de recuperar la confianza de aquellos que un día creyeron en su promesa de ser diferentes. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿están realmente dispuestos a hacerlo, o seguirán protegiendo a los suyos mientras critican a los demás? La crisis de credibilidad en Podemos no es solo un problema puntual con Monedero, es un reflejo de una transformación mucho más profunda dentro del partido. Lo que comenzó como un movimiento ciudadano, prometiendo renovar la política y devolver el poder a la gente, se ha convertido en una organización que repite los mismos errores que tanto criticaron en sus adversarios. Este episodio ha abierto una herida difícil de cerrar, y el tiempo dirá si Podemos será capaz de enfrentar las consecuencias de sus propias contradicciones o si, por el contrario, seguirá aferrado a una estrategia de evasión que, lejos de protegerlos, podría terminar destruyendo lo poco que queda de su credibilidad. Lo ocurrido en torno a Juan Carlos Monedero ha desatado una auténtica tormenta política y mediática, provocando un intenso debate sobre la verdadera coherencia de Podemos en la defensa de los valores que proclaman con tanto énfasis. Durante años, la formación morada ha utilizado el feminismo y la lucha contra la violencia de género como dos de los pilares fundamentales de su discurso político, erigiéndose como un partido comprometido con la erradicación de cualquier tipo de abuso o agresión sexual. Desde su fundación, han sido implacables con aquellos a quienes han considerado culpables de conductas machistas, exigiendo responsabilidades inmediatas y condenando sin matices cualquier escándalo que involucrara a figuras públicas. Sin embargo, la realidad ha demostrado que este compromiso solo se mantiene firme cuando los acusados pertenecen a partidos rivales. Cuando las denuncias recaen sobre alguien de su propio entorno, la contundencia desaparece, el discurso se diluye y la estrategia cambia radicalmente. Este doble rasero no ha pasado desapercibido para la opinión pública, que ha comenzado a cuestionar con más fuerza la credibilidad de Podemos en estos asuntos. La percepción de que su compromiso con la justicia social y la transparencia no es más que una herramienta política utilizada de forma selectiva ha comenzado a calar en la sociedad. Con cada nuevo caso en el que la dirección de Podemos opta por la complicidad y el silencio en lugar de actuar con la misma firmeza con la que exige responsabilidades a los demás, su credibilidad se ve cada vez más erosionada. Quienes en su día confiaron en la formación como una alternativa ética a la vieja política han visto con frustración cómo sus líderes han caído en los mismos vicios que tanto criticaron. El caso de Monedero es especialmente significativo, no solo por la gravedad de las acusaciones que enfrenta, sino porque supone un golpe directo a los valores que el partido ha defendido con más vehemencia en los últimos años. Mientras en otros casos Podemos ha sido tajante al exigir dimisiones inmediatas, inhabilitaciones y condenas públicas sin esperar a que la justicia se pronuncie, cuando el señalado es uno de sus fundadores la respuesta es completamente diferente. Silencio absoluto, evasivas y, en el mejor de los casos, justificaciones débiles e incoherentes. A lo largo de los años, Podemos ha utilizado el feminismo como una de sus principales banderas políticas. Han liderado campañas de concienciación, han promovido leyes que endurecen las penas contra los agresores y han denunciado de forma sistemática cualquier intento de minimizar la violencia machista. Han sido especialmente duros al juzgar la gestión de casos de violencia de género en otras formaciones políticas, acusando a la derecha de encubrir agresores y de no aplicar la misma dureza cuando los implicados pertenecían a su partido. Sin embargo, la actitud que han adoptado frente a Monedero contradice completamente este discurso. Lo que antes eran principios inquebrantables ahora parecen ser simples consignas que se aplican según la conveniencia del momento. El escándalo ha puesto a Podemos en una posición incómoda, no solo ante sus adversarios políticos, sino ante sus propios votantes y simpatizantes. La indignación dentro de sus propias filas ha ido en aumento,
especialmente entre quienes han creído en el compromiso feminista del partido y ahora ven cómo sus líderes incurren en el mismo tipo de hipocresía que en su día denunciaron en otros partidos. Las redes sociales se han llenado de mensajes de militantes decepcionados que exigen explicaciones y una postura clara frente a las acusaciones que pesan sobre Monedero. Sin embargo, la cúpula de Podemos ha optado por la estrategia del silencio, esperando que el tiempo diluya la polémica y que la opinión pública se centre en otros temas. La reacción de Iñaki López en Más vale tarde cobra aún más relevancia dentro de este contexto. Tradicionalmente, la izquierda mediática ha protegido a Podemos de las críticas más duras, evitando profundizar en sus escándalos o suavizando el enfoque de las noticias que los involucran. Sin embargo, el caso de Monedero ha sido tan escandaloso que incluso periodistas que solían ser más indulgentes con el partido han comenzado a cuestionar su postura. López, visiblemente molesto con la actitud del partido, no se limitó a una crítica superficial, sino que desmontó con ironía y sarcasmo la doble moral de la formación. Con su característico tono mordaz, expuso la contradicción de un partido que se presenta como adalid del feminismo y la justicia social, pero que, a la hora de la verdad, prefiere mirar hacia otro lado cuando los acusados son sus propios compañeros. Sus palabras resonaron con fuerza en redes sociales y fueron ampliamente compartidas por usuarios que, independientemente de su ideología, consideran inaceptable que un partido que se dice feminista aplique un doble rasero en función de quien sea el acusado. El escándalo no solo afecta a la imagen del partido, sino que agrava la crisis de credibilidad que atraviesa desde hace tiempo. En los últimos años, Podemos ha perdido una parte importante del apoyo con el que contaba en sus inicios. La decepción entre sus bases es palpable, y episodios como este no hacen más que acelerar el proceso de desgaste. Muchos de sus votantes ven con frustración cómo el partido ha abandonado los principios con los que nació y ha terminado adoptando las mismas prácticas que tanto criticó en otros. La falta de explicaciones claras por parte de Podemos ha dejado una pregunta en el aire: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger a sus propios dirigentes? Si bien han intentado esquivar el tema y minimizar su impacto mediático, la realidad es que la indignación no ha desaparecido. Al contrario, sigue creciendo a medida que pasan los días y la formación sigue sin dar una respuesta contundente. Mientras tanto, el caso Monedero sigue sin resolverse y Podemos continúa evitando cualquier pronunciamiento que aclare su postura de manera tajante. No ha habido un solo comunicado oficial en el que se exprese una condena firme, ni declaraciones de sus principales dirigentes en las que se exija la separación del acusado de cualquier cargo o vinculación con el partido. El silencio y la inacción han sido la única respuesta, una estrategia que, si bien en el pasado podía funcionar para evitar la escalada de un escándalo, hoy en día parece cada vez menos efectiva ante una sociedad que exige más transparencia, responsabilidad y coherencia a sus representantes políticos. Esta situación no solo ha dejado al descubierto la contradicción entre el discurso y las acciones de Podemos, sino que también ha generado una creciente indignación entre sus propios votantes y simpatizantes. Desde su fundación, el partido ha basado gran parte de su identidad en denunciar sin concesiones la corrupción, el machismo y los abusos de poder, exigiendo la dimisión inmediata de cualquier político involucrado en escándalos similares, sin necesidad de esperar a que se resolvieran judicialmente. Para Podemos, bastaba con una denuncia, con un testimonio, con la más mínima sospecha para pedir la renuncia de un adversario político. Sin embargo, cuando el señalado es uno de los suyos, la contundencia desaparece, las exigencias de justicia se diluyen y el silencio se impone. Esta actitud ha causado una fractura importante dentro del partido. Si bien los líderes de Podemos han tratado de mantener la situación bajo control evitando declaraciones públicas, la crisis interna es cada vez más evidente. Algunos sectores dentro de la formación han comenzado a manifestar su incomodidad con la manera en que se está gestionando este escándalo, pues entienden que la falta de una respuesta clara pone en riesgo la credibilidad y la reputación del partido. No son pocos los militantes que se sienten decepcionados al ver cómo los principios que defendieron durante años ahora parecen ser sacrificados en nombre del interés político y la protección de un dirigente caído en desgracia. El doble rasero que Podemos está aplicando en este caso es lo que más críticas ha generado. Durante años, el partido ha atacado con dureza a otros políticos que enfrentaban acusaciones similares, insistiendo en que la responsabilidad política debe asumirse antes de que exista una sentencia judicial, ya que el compromiso con la lucha contra la violencia de género no puede estar supeditado a los tiempos de la justicia. Pero ahora, cuando se trata de Juan Carlos Monedero, la exigencia de responsabilidad desaparece, la presunción de inocencia se convierte en un argumento válido y la urgencia de actuar desaparece por completo.
Este giro en su postura ha sido señalado no solo por la oposición y por analistas políticos, sino incluso por medios de comunicación que tradicionalmente han sido más cercanos a Podemos. La intervención del periodista Iñaki López en Más vale tarde es un reflejo de cómo este caso ha generado un punto de inflexión en el tratamiento mediático del partido. Por primera vez en mucho tiempo, una figura de la prensa progresista no dudó en criticar con dureza a Podemos, desmontando con ironía y sarcasmo la falta de coherencia del partido. Su intervención fue especialmente contundente cuando recordó cómo en el pasado, Monedero y otros dirigentes de Podemos exigían dimisiones inmediatas y condenaban a quienes intentaban justificar o minimizar situaciones similares. Ahora, sin embargo, la cúpula del partido prefiere eludir el tema y fingir que no está ocurriendo nada. Este escándalo no solo está afectando la imagen de Podemos, sino que también está erosionando su base electoral. Muchos votantes que en su momento apoyaron a la formación precisamente por su supuesta integridad política y su defensa de valores como el feminismo y la justicia social, hoy se sienten traicionados. En las redes sociales, es cada vez más frecuente encontrar comentarios de antiguos simpatizantes que manifiestan su decepción ante la falta de una respuesta firme por parte del partido. Esta pérdida de credibilidad podría traducirse en una fuga de votos, especialmente en un momento en el que el espacio político de la izquierda se encuentra cada vez más fragmentado y disputado. Pero la crisis no se limita únicamente al ámbito electoral. Dentro del propio Podemos ya comienzan a surgir voces que advierten sobre los riesgos de continuar con esta estrategia de encubrimiento. Aunque la dirección del partido ha intentado minimizar el impacto de las acusaciones contra Monedero, la realidad es que muchos de sus miembros no están cómodos con la manera en que se está manejando la situación. Algunos sectores internos consideran que no actuar con contundencia en este caso podría sentar un precedente peligroso, debilitando la autoridad moral del partido en futuras controversias similares. Si Podemos sigue ignorando el problema, corre el riesgo de que el caso Monedero se convierta en una carga permanente que dañe su imagen a largo plazo. El problema principal es que el daño ya está hecho. Independientemente de lo que decidan hacer ahora, la percepción de que Podemos aplica un doble rasero en función de sus intereses ya está instalada en la opinión pública. Y en política, cuando la credibilidad de un partido se ve comprometida, recuperarla es una tarea extremadamente difícil. El discurso feminista del partido ha quedado gravemente afectado por este episodio, y cada vez resulta más difícil para sus líderes sostener una narrativa que se contradice con sus propias acciones. En este sentido, Podemos enfrenta una prueba de fuego. Si decide continuar encubriendo a Monedero y evitando pronunciarse sobre el tema, corre el riesgo de que el escándalo se agrave aún más y termine afectando su desempeño electoral de manera significativa. Por otro lado, si finalmente toma medidas contra Monedero, esto podría generar divisiones internas y tensiones dentro de su estructura de poder. Cualquiera de las dos opciones tiene consecuencias, y la manera en que el partido maneje esta crisis determinará su futuro político. Lo que queda claro es que, una vez más, Podemos ha quedado retratado. Su discurso sobre la igualdad y la justicia social ha sido puesto en entredicho, y cada vez resulta más evidente que sus principios son aplicados de manera selectiva, dependiendo de quién sea el acusado. En un escenario político cada vez más competitivo y con una ciudadanía más crítica y exigente, este tipo de contradicciones pueden ser fatales para la supervivencia de un partido. El caso Monedero no es solo un escándalo más, es un síntoma del desgaste y la crisis de identidad que enfrenta Podemos. Si no logran gestionar esta situación de manera adecuada, podrían estar cavando su propia tumba política. El tiempo corre, y la forma en que actúen en las próximas semanas será clave para definir si este episodio se convierte en un punto de inflexión que acelere su declive, o si, por el contrario, consiguen reaccionar a tiempo para salvar lo que queda de su credibilidad.